Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Hoy en Nuestra Gente les proponemos hablarles de nuestro hospital de Motril y sobre todo sobre el cáncer de colon, que es uno de los tumores con mayor impacto en la población, pero también es uno de los que mejor se puede combatir cuando se detecta a tiempo. La prevención, el cribado, el diagnóstico de precisión y también los tratamientos cada vez más personalizados están cambiando la forma de abordarlo y mejorando además las expectativas de muchos pacientes. Para entender mejor todo este proceso, hoy aquí en Nuestra Gente vamos a hablar con distintos especialistas que intervienen en cada fase del camino. Desde la detección precoz hasta el análisis de las muestras, las pruebas de imagen, el tratamiento oncológico y la cirugía. Un recorrido completo para conocer cómo trabaja un equipo multidisciplinar, concretamente frente a este cáncer de colon, y por qué la coordinación entre profesionales resulta decisiva. Espero que les guste. Adelante, Nuestra Gente. En primera instancia, vamos a hablar con Luis Miguel Alcázar, especialista en el aparato digestivo, cribado y prevención. La primera gran herramienta frente al cáncer de colon llega incluso antes del diagnóstico, la prevención. Y es que detectar lesiones a tiempo, identificar un tumor en fases iniciales, puede marcar una enorme diferencia en el pronóstico. Sobre la importancia del cribado, los factores de riesgo y la necesidad de perder el miedo a las pruebas diagnósticas, nos cuenta el doctor Luis Miguel Alcázar, especialista en aparato digestivo. Bueno, pues mira, los síntomas más frecuentes por los que una persona debe consultar, estamos hablando de que el cáncer de colon es más frecuente también en personas ya a partir de 45 o 50 años, pero bueno, se puede presentar hoy día cada vez más frecuente en personas más jóvenes. Y entonces hay que prestar atención a síntomas como sangre continua, persistente en las heces, cambio de ritmo de posicionar, un cambio repentino en el ritmo de posicionar, pérdida de peso, ¿vale? Pérdida de apetito, un cuadro constitucional. Ante esos datos, pues una anemia, ¿no? En un control rutinario de una analítica del centro de salud que se detecte una anemia, entonces ante estos casos debe de consultar con su médico de familia. Y tenemos en el área de gestión sanitaria sur de Granada un circuito establecido de teleconsulta en el cual el médico de familia puede solicitar a través de un filtro de endoscopia un estudio endoscópico y nosotros los digestivos de forma rápida pues si es necesario se gestiona. Bueno, el mensaje es que hoy día con los medios que disponemos y el personal muy cualificado, la endoscopia es un procedimiento seguro, es muy seguro, con muy baja tasa de complicaciones. Es un procedimiento que el paciente no siente dolor porque se somete a una sedación profunda. Y luego, pues hoy día, pues ya le digo, con los aparatos que tenemos, el estado posterior a la colonoscopia, el paciente pues dice que está muy bien, que se encuentra muy bien, que no suele sentir dolor. Y es una prueba que puede salvar vidas, ¿no? Porque puede detectar lesiones benignas que una vez que se resecan, pues pueden solucionar muchos problemas. A ver, bueno, aquí en Andalucía y en España está implementado el programa de cribado poblacional de cáncer de colon, ¿vale? Que está dirigido a toda la población entre 50 y 70 años, ¿vale? Entonces, esta población recibe una carta para invitación al programa y si acepta, a través de correo, se le envía un kit, que es un test de sangre oculta en heces, que es una prueba muy sencilla, muy rápida, indolora totalmente, se hace en el domicilio, ese kit lo entrega en el centro de salud y si es positivo, nosotros disponemos de una agenda para una citación rápida de estudio endoscópico en el plazo anterior a un mes, ¿vale? Y como ya le he comentado, es una prueba que puede salvar vidas, ¿vale? Es una prueba que es muy importante. Yo animo a todo el mundo, a toda la población que he comentado, a hacérsela, ¿vale? Pues porque se trata estamos hablando de población sana, que no tiene síntomas, pero que puede tener lesiones benignas que se pueden tratar a través de una colonoscopia, pólipos que se pueden extirpar y que evitarían un cáncer, ¿vale? El hecho de tener un test de sangre oculta positivo no quiere decir que uno tenga cáncer, ¿vale? De hecho, la gran mayoría o tienen una patología benigna o tienen pólipos que se pueden resecar por endoscopia, ¿vale? Y esto pues sería
preventivo, ¿vale? Lo primero, la detección precoz, que hoy día está establecido el programa, que hemos conseguido reducir, aumentar la supervivencia del cáncer colorectal hasta más de un 40% respecto a cómo estaba antiguamente, ¿no? Gracias a este es el procedimiento quizás más sencillo que hoy día está salvando posiblemente más vidas, ¿vale? Vida y calidad. Y calidad, ¿sabes? Y calidad de vida, ¿sabes? Y está evitando muchos problemas, ¿no? Pues, bueno, aparte de lo que ya he comentado, del cribado y tal, es conveniente cuidarse también, ¿no? Y tener unos hábitos de vida saludables, entre ellos, pues, el control del peso, evitar fumar, evitar el alcohol, ¿vale? Una dieta mediterránea, que es una dieta pues rica en muchas fibras, en frutas, verduras, pescados, legumbres, evitar los ultraprocesados, evitar las carnes rojas y todos los alimentos envasados, ultraprocesados, ¿vale? Y luego, pues eso, hacer ejercicio físico también, una actividad física de caminar más de 10.000 pasos al día. También es importante para prevenir y para reducir la incidencia de cáncer colorectal. Así las cosas, la prevención y la detección precoz son fundamentales, pero cuando existe una sospecha clínica, hay un paso decisivo: confirmar con exactitud qué está ocurriendo. Ahí entra en juego un trabajo muchas veces poco visible para el paciente, pero absolutamente esencial. Así las cosas, hablamos ahora con la doctora Almudena González, patóloga. Ella nos da a conocer cómo el análisis de las muestras permite confirmar el diagnóstico y aportar información clave para decidir el tratamiento. Estamos aquí en nuestro servicio de anatomía patológica y aquí es donde analizamos el resto de las muestras que se han recogido en las fases anteriores. Cuando nos llegan a nosotros las muestras, nos llegan en unos dispositivos que son estos botecitos, y aquí los digestivos nos indican qué es la muestra que estamos recibiendo. Por ejemplo, en este caso pues, son de colon izquierdo, o nos indican qué altura en el colon estamos, por ejemplo, los centímetros, para que podamos analizarlo. Como habéis visto, las endoscopias que hemos hecho anteriormente, pues se van cogiendo trocitos del colon, a veces se cogen pólipos o a veces se cogen pues, lo que se considera que puede ser algo tumoral, se van cogiendo unas muestras que son las biopsias incisionales, que es lo que nosotros después incluimos y le damos proceso en esta área. Una vez que han llegado, las incluimos muy bien, como vemos siempre tiene que estar muy bien identificado qué es todo lo que tenemos, y de ahí lo metemos en nuestros cassettes que posteriormente pasarán al proceso de parafinado, que lo que se trata es de que conservemos mejor la muestra en todo su... garantizar que la muestra está correctamente preservada y podamos seguir haciendo el resto del proceso que nosotros hacemos en este servicio. Para ello se procesa, se parafina y se cambia el agua por parafina en un proceso largo durante horas, y después con eso obtenemos unos bloques que son lo que posteriormente cortamos y vamos viendo, posteriormente se va tiñendo, incluso a veces vamos obteniendo también para poder hacer técnicas inmunohistoquímicas posteriormente, que en este proceso del cáncer de colon también son importantes. Posteriormente, cuando ya tenemos toda la muestra cortada y teñida, la vemos en nuestro microscopio y podemos llegar a hacer el diagnóstico de la muestra que teníamos. Así podemos ver si la muestra que nos habían llegado era simplemente un pólipo, que es lo que obtenemos la mayoría de las veces con el cribado del cáncer de colon, u otras veces podemos ver si realmente se trata de una muestra tumoral. Sí, en nuestro servicio tenemos esto, que es la patología digital, en la que podemos ver las imágenes directamente ya digitalizadas. Incluso podemos comentar los casos con otros compañeros, por ejemplo, que están en Granada. Cuando tenemos alguna dificultad, podemos online ver el caso juntos y sin tener que enviar el caso, sin tener que enviar los cristales, como teníamos que hacer antiguamente. Una vez que analizamos, por ejemplo, en la primera fase, en las biopsias incisionales, lo que damos es un diagnóstico, como bien he dicho, de si tuviésemos un pólipo o qué es lo que nos hemos encontrado, o en el caso de que nos hayamos encontrado con que es una lesión tumoral, damos el diagnóstico, lo informamos a los compañeros, les indicamos que había una neoplasia y hacemos, como he comentado, también hacemos una técnica inmunohistoquímica, que a veces también es necesaria confirmación con técnicas moleculares de los marcadores de inestabilidad de microsatélites, que nos van a dar como una información extra para poder llevar a otro tratamiento al paciente. Entonces, con toda esa información se lleva al comité y en el comité se decide qué es lo que se hace con el paciente, si pasa directamente a cirugía o si se le da directamente un tratamiento previo.
o, dependiendo del paciente, de las características, se hacen esos estudios. Que se lleva a cirugía al paciente, pues posteriormente a nosotros nos llega de nuevo la pieza quirúrgica y volvemos a iniciar el proceso, pero en este caso no son con muestras pequeñas, sino directamente con la pieza que se saca del quirófano. Entonces, en la pieza que se saca del quirófano es muy importante nuestra valoración, porque en esta pieza, cuando nos llega, aparte de incluir el tumor, que ya lo habíamos visto previamente en la biopsia, pues aparte de incluir eso tenemos que ver más cosas, tenemos que ver cómo están los márgenes de esa pieza. Vemos que los márgenes están bien quitados, que el paciente se ha operado correctamente y vemos aparte más cosas como es, analizamos todos los ganglios que tiene esa pieza, porque eso también es un factor pronóstico para el desarrollo del paciente y el estadiaje del paciente. Entonces buscamos los ganglios, buscamos todas las partes que en la grasa que viene en la pieza, porque lo que quitamos es un trozo de intestino que viene recubierto acompañado de grasa. Y en esa grasa pues a veces hay otras cosas que son los implantes microscópicos que a priori no se ven. Por eso es muy importante nuestra labor de ver esa pieza y analizar correctamente esa pieza. Como he dicho, los márgenes los valoramos y valoramos también de esa manera cómo está quitada la pieza y nos da implicaciones, como os comento, el ver todos los márgenes, esos implantes y todo lo demás. Primero, hacemos como hincapié en que la cirugía ha sido correcta y segundo, estadiamos correctamente al paciente. Con eso ya le damos, hacemos un informe en el que no solamente indicamos el tamaño del tumor y el tipo de tumor que tenemos, porque muchas veces los tumores son heterogéneos, por lo cual una primera biopsia no es indicativa de todo lo que era la masa tumoral, y luego cuando estamos viendo la masa tumoral nos encontramos que hay zonas que no se habían visto en la primera biopsia. Entonces, definitivamente le ponemos un nombre al tumor que tenía el paciente y con el resto de las cosas que incluimos en el informe, que son los márgenes, que son el estadio ganglionar, vemos si hay o no invasión de los ganglios, invasión de los vasos linfáticos, invasión de los vasos más grandes, vemos también si hay invasión de los nervios. Todo eso nos va a dar factores pronósticos para la evolución de ese paciente, así como el posible tratamiento posterior. Y así las cosas, una vez identificado el tumor, el siguiente reto es conocerlo en profundidad, saber dónde está, cuál es su alcance y cómo puede abordarse de la manera más adecuada. En ese punto, las pruebas de imagen son una herramienta imprescindible. Sin duda, es uno de los grandes pilares, ese proceso de diagnóstico y la planificación terapéutica del cáncer de colon que viene después. Hablamos así ahora con la doctora Laura de la Casa, especialista en radiodiagnóstico y referente en este ámbito, para conocer cómo ayudan estas imágenes a definir la enfermedad y orientar cada decisión clínica. Actuamos y somos un servicio central, ¿vale? Damos información a muchos especialistas. Con el cáncer colorectal, ¿no? lo abordan múltiples especialistas y nosotros, cuando nos llega la sospecha de un cáncer de recto o de colon, si el tumor está localizado pues, en los últimos 15 centímetros, realizaremos una resonancia magnética de pelvis y un TAC de tórax, abdomen y pelvis. Si el tumor está localizado más próximamente, realizaremos solamente una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis, ¿vale? ¿Por qué es fundamental al inicio de la enfermedad, cuando se sospecha que tenemos un tumor? Para dar un estadio, para saber en qué escalón está la enfermedad. Para eso, por ejemplo, en el recto, ¿no? En los últimos 15 centímetros, realizamos una resonancia magnética de pelvis, ¿vale? Con esto, ¿qué hacemos? Bueno, le damos como una guía, es una red de carreteras para el cirujano, para que luego cuando al que le toque quite el tumor, haga el mínimo daño posible, ¿no? Y bueno, pues informamos sobre la localización del tumor, el tamaño, cómo de grande es, si hay ganglios afectos y su relación con distintas estructuras anatómicas de la pelvis es fundamentales. El recto, ¿no? El colon es como una tubería que tiene distintas capas, entonces el tumor puede afectar superficialmente o infiltrar todas las capas, tener una afectación transmural.
esto lo podemos ver fácilmente con la resonancia magnética. Claro, en una parte inicial tenemos una parte inicial que es el diagnóstico, que es decir, cuál es el estadio de la enfermedad, el estadiaje, si está muy avanzado, si está menos, si es más superficial. Y luego está otra segunda parte, que una vez que ya se ha tratado, realizar un control. Estamos aquí, esto es una resonancia magnética de pelvis, nosotros tenemos un protocolo estandarizado, y damos un informe estructurado para que todos los especialistas nos entendamos. Este es el recto, ¿vale? Y podemos ver aquí el tumor. Sería todo esto de aquí. Nosotros localizamos el tumor, a qué distancia está del margen anal, y también definimos a qué distancia está de la fascia mesorrectal, ¿no? Que es una estructura clave para el abordaje quirúrgico. Y bueno, y si hay enfermedad en ganglios o enfermedad a distancia. Para ello realizaremos TAC de tórax y abdomen. Claro, una vez nosotros nos reunimos semanalmente para los distintos especialistas que intervenimos en el proceso, para dar nuestra opinión, y todo suma, ¿no? Todo suma y todo aporta. Con las pruebas de imagen se da acceso, ¿no?, a partes que no se pueden visualizar mediante colonoscopia ni en la exploración. Es importante conocerse la anatomía y describir, por ejemplo, a qué distancia se encuentra un tumor del margen anal o del esfínter. A lo mejor podemos preservarlo, ¿no?, en función de la distancia y la localización. Y en ese punto la resonancia magnética de pelvis para el recto es fundamental. Luego, si el tumor está en otras localizaciones, un estudio de todo el abdomen para ver si la enfermedad está localizada o está extendida a otros órganos. Dentro de las pruebas de imagen que utilizamos en radiodiagnóstico, las fundamentales son las dos que hemos dicho, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pero según las peculiaridades del paciente, de la enfermedad, se pueden realizar otras exploraciones, desde resonancia magnética de hígado, ecografía, TAC de cráneo, un poco dependiendo de cada caso, se trata de forma individualizada. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Santa Ana tenemos una resonancia magnética de 1,5 teslas. Es verdad que para el recto se están utilizando resonancias magnéticas de 3 teslas, pero no es tanto la maquinaria, sino en la forma de organizarnos los distintos servicios y coordinarlos para el mejor tratamiento. La resonancia pues ya se adquieren protocolos que están muy estandarizados, que tienen mucha resolución espacial y se adquieren muy buenas imágenes, pero es también la forma en la que nosotros describimos la enfermedad, que es lo que en verdad le va a ser más útil al cirujano o al oncólogo para valorar distintos tratamientos, ¿no? Claro, una vez que ya se ha descrito el tumor, ya ha pasado por distintos, se ha operado, nosotros reevaluamos y realizamos controles periódicos de la enfermedad, ¿no?, del paciente. Eso fundamentalmente con la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. Y nosotros también tenemos criterios RECIST, que describimos si una enfermedad está estable, si ha respondido parcialmente, de forma completa o está progresando, para que todos, cuando describamos una enfermedad, el oncólogo entienda en qué punto estamos. Una vez confirmado el diagnóstico y estudiadas las características del tumor, llega el momento de decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Así, para abordar esta parte del proceso, contamos con la doctora Isabel Blancas, jefa de sección de oncología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, que nos va a ayudar a entender cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer de colon y cuáles son hoy los principales retos. El abordaje multidisciplinar es básico y tengo que decir que aquí en el Hospital de Motril el funcionamiento del comité de tumores, y doy fe porque he estado en ese comité, del comité de tumores de cáncer de colon, lleva muchos años funcionando y con un nivel de excelencia muy alto. En este comité todo paciente diagnosticado de cáncer de colon es presentado y
hay una reunión de expertos, ¿de acuerdo?, donde están pues cirujanos, anatomopatólogos, médicos especializados en digestivo, radiólogos, oncólogos médicos, también incluso se conectan oncólogos especializados en oncología radioterápica, para decidir el mejor tratamiento y planificar de la mejor manera el tratamiento de cada paciente que es diagnosticado de cáncer de colon. Pues lógicamente pasa por muchos factores en los cuales pues, se tiene en cuenta desde la situación basal del paciente, pues si tiene otras enfermedades que nosotros, pues esto le decimos comorbilidad, el estado físico del paciente, la edad del paciente, por supuesto también los deseos del paciente, y a nivel de enfermedad pues se tiene en cuenta el estadio, o sea, en qué situación se ha diagnosticado el cáncer, qué zonas del cuerpo afecta, y también, bueno, desde hace unos años pues también se tiene en cuenta posibles mutaciones que hay o puede haber en ese cáncer que facilitan o mejoran pues la eficacia de algunos tratamientos en concreto. Por tanto, se personaliza al máximo el tratamiento de cada paciente. El cáncer de colon ha evolucionado de forma muy importante, honestamente, y primero, bueno, porque los tratamientos de los que disponemos son mejores, pero aparte disponemos de bueno, tratamientos dirigidos según qué mutaciones puede presentar el tumor. Por tanto, esto nos ha llevado a que en los casos desafortunados en los cuales pues tenemos afectación a distancia, lo que nosotros decimos metástasis, pues la supervivencia ha aumentado considerablemente gracias a tratamientos bueno, pues también dirigidos en concreto a ese tipo de cáncer de colon. No todos los cánceres de colon son iguales a nivel molecular y bueno, genómico, que hablamos nosotros. La calidad de vida del paciente es fundamental, es un objetivo básico para todos los profesionales y bueno, pues también entendemos que esa calidad de vida se mejora no solo con tratamientos mejores, menos tóxicos porque van dirigidos, por lo tanto pues evitas toxicidades innecesarias de, bueno, pues antiguamente realmente teníamos menos opción de tener un tratamiento más dirigido, más eficaz, menos tóxico, y ahora tenemos mejores tratamientos, sino también con la cooperación de otros profesionales que nos ayudan, nutricionistas, médicos de rehabilitación, por supuesto pues la psicóloga o la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, las asociaciones de pacientes también nos ayudan mucho en bueno, en dar soporte a nuestros pacientes, ¿no? Y por tanto pues creo que es una labor de muchos profesionales sanitarios y también de, bueno, pues agradecer desde aquí el apoyo a las asociaciones que al final lo que nos hacen es tratar mejor a nuestros pacientes. Los oncólogos que pasan consulta aquí en el Hospital de Motril son oncólogos especializados en tumores digestivos, o sea que aquí un paciente que es diagnosticado un tumor digestivo va a ser visto por un oncólogo especializado en tumores digestivos, lo cual, bueno, pues da una mayor calidad a esa atención, porque a nivel de avance científico en oncología ha sido, bueno, pues, es tremendo, ¿no?
y la actualización, porque la investigación es muy alta, la actualización es muy importante y realmente pues estamos ya súper especializados, ¿no? Pues claro, el gran desafío es curarlo, ¿no? Siempre los oncólogos, es que lo queréis todo, claro que lo queremos todo, lo que queremos es curar. Y realmente, bueno, pues en algunos tumores pues sí que lo estamos consiguiendo. En cáncer de colon curamos muchos tumores, por supuesto en coordinación pues con el equipo de cirugía, que hay que quitar el cáncer, ¿no? Y con el resto de profesionales de la salud, de especialistas, de médicos especialistas y también, lógicamente, de enfermería. Pero tenemos, por desgracia, todavía pacientes con enfermedad a distancia que bueno, pues les estamos dando más vida, con más calidad de vida, gracias a estos nuevos tratamientos, pero lo que queremos es curarlos por completo. Precisamente estamos en el hospital de día, aquí se administran los tratamientos a nuestros pacientes y además se administra cariño y calor humano. El equipo de enfermería y nuestra TCAE pues son las encargadas de dar todo ese cariño, ese aporte que necesitan los pacientes, ese apoyo, esa sonrisa y bueno, pues que también ayuda a que nuestros pacientes se encuentren mejor. Y bueno, pues tenemos un espacio con 16 camas, con una atención muy profesionalizada. Ellas llevan trabajando en oncología muchos años y doy fe de su gran profesionalidad y de su gran conocimiento de la administración de tratamientos y de efectos secundarios de los mismos, que también pues le informan a los pacientes aquí pues de qué pueden hacer, cuándo tienen que venir al hospital, cuándo consultar, pues si tienen algún tipo de efecto adverso. Y para ir cerrando todo el ciclo, nos quedamos con una de las caras más conocidas dentro del Hospital Santa Ana de Motril, concretamente el jefe de cirugía Pablo Vázquez. Y es que la cirugía continúa siendo una de las herramientas fundamentales en muchos casos de cáncer de colon, especialmente cuando el objetivo es extirpar el tumor con intención curativa. Como decimos, Pablo Vázquez, jefe de cirugía, nos explica cuándo está indicada definitivamente la intervención, cómo se planifica y qué avances han mejorado para la recuperación de los pacientes. Bueno, a nivel del tratamiento, a mí como cirujano, en la parte que me corresponde, la base del tratamiento de un cáncer de colon o un cáncer de recto es la extirpación quirúrgica. La extirpación quirúrgica, extirpación del tumor y los ganglios que la acompañan. Esa es la base donde pivota el tratamiento del cáncer de colon. Entonces es una parte muy importante, muy importante.
Es verdad que el tratamiento, la calidad y la mejora que ha habido a lo largo de estos años ha venido de un cambio de estrategia. Entonces ahora tenemos una estrategia que, como dice, la unión hace la fuerza. Entonces se han generado los comités multidisciplinares en los que participamos cirujanos, patólogos, oncólogos, radiólogos, y de una manera conjunta tomamos una decisión y eso nos hace funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el enfoque que se da al tratamiento del cáncer de colon ya no es solamente como un paso, sino se incide en la previo a la cirugía, se incide en la cirugía y se incide en lo que hay después de la cirugía. Y entonces es muy importante la colaboración, la coordinación de los diferentes especialistas que participamos en el tratamiento del cáncer de colon. Pero yo sí que me siento muy orgulloso y yo creo que a la población hay que transmitirle un mensaje de tranquilidad, de que aquí se están haciendo las cosas bien. Y puedo llegar a esa conclusión porque nosotros tenemos una base de datos en la que recogemos todos los pacientes que operamos, que entran dentro del circuito, y después analizamos los datos y comparamos nuestros resultados con unos estándares de calidad que dan las sociedades científicas y también comparamos con los datos que teníamos en los años previos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el año pasado, en el año 2025, hemos operado 91 pacientes de cáncer de colon y de recto. Aproximadamente un tercio de esos pacientes son pacientes con cáncer de recto, ¿no? Entonces nosotros analizamos la estancia hospitalaria, los porcentajes de infección de la herida operatoria, en fin, una serie de parámetros que nos ayudan a ser objetivos y poder saber en qué nivel estamos con respecto a lo que la sociedad científica recomienda. Bueno, el tema de la patología oncológica, la patología oncológica, para que la población me entienda, son los cánceres, hablando vulgarmente o de una manera coloquial. Entonces nosotros esos son prioritarios. Y, por ejemplo, la huelga que ha habido esta semana y que va a seguir habiendo a lo largo de los próximos meses, la patología oncológica es sagrada, es decir, que no se suspende ningún quirófano, no se suspende ninguna consulta en el que vayan ahí pacientes que se vayan a intervenir por un proceso oncológico, y eso se mantiene, es sagrado, y en ningún momento se pone en riesgo o en compromiso el tratamiento de esos pacientes. Bueno, los tumores, dentro del tramo digestivo, pues tenemos el estómago, tenemos el esófago, tenemos el páncreas, tenemos el duodeno, tenemos la vía biliar. Cada zona o cada tramo del aparato digestivo tiene un comportamiento biológico a esos cánceres y su pronóstico varía. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, desgraciadamente, tiene un pronóstico muchísimo más malo que el pronóstico de un cáncer de colon. Afortunadamente, el pronóstico del cáncer de colon, que es el tumor que más muertes produce por cáncer aquí en España, el cáncer de colon afortunadamente es uno de los tumores que tiene mejor pronóstico del tramo digestivo, ¿vale? Pues según el tramo del aparato digestivo, los tumores tienen un comportamiento diferente. Entonces no es lo mismo un cáncer de páncreas que, por ejemplo, con cáncer de colon. El cáncer de colon generalmente tiene un mejor pronóstico del cáncer de páncreas, ¿vale? No es lo mismo un cáncer de estómago que un cáncer de recto. Y hoy que estamos tratando el tema del cáncer colorectal, la complejidad que tiene el cáncer localizado en el recto serían los últimos centímetros del aparato digestivo, que sería desde el ano hasta unos 15 centímetros por encima, es un tratamiento más complejo y más difícil de tratar, por la localización anatómica y por el comportamiento biológico, que es diferente. No todos los tumores, que es la pregunta por donde íbamos, no todos los tumores tienen el mismo pronóstico ni la misma complejidad a la hora de tratarlos, ¿no? Pues mire, una cosa muy importante es que antes se habla del tema del estadiaje, del diagnóstico lo más precoz posible. Un diagnóstico precoz quiere decir que a lo mejor o no damos lugar a que aparezca el tumor, o si el tumor ya ha aparecido, no es lo mismo diagnosticar el tumor en sus fases iniciales que en fases tardías. Fases iniciales, por ejemplo, puede suponer en un cáncer que esté situado en el recto, que nosotros podamos entrar a través del ano, a través del agujero que supone el ano, y por vía transanal, es decir, por la propia luz del colon, tratamos, quitamos la lesión y no tenemos que operar al paciente por vía abdominal. Con lo cual ese paciente tiene que colocarle un estoma y el paciente está aquí, al tercer día o segundo día postoperatorio se va a su casa. Y el paciente alguna vez incluso nos refiere que no tiene sensación de haber sido intervenido. Para que veáis la importancia del diagnóstico lo más precoz posible. Es decir, la técnica nuestra se va a adaptar al estadio en el que esté el paciente. De tal manera que pacientes en un estadio muy precoz pueden ahorrarse una cirugía abdominal y hacerlo todo día por vía transanal a través del ano. O bien, si hay que operarlo, hay pacientes que es necesario
que tengan un tratamiento alternativo previo de quimio y radioterapia y otros van directamente a la cirugía, ¿vale? O puede suponer también que ese paciente necesite un estoma o no lo necesite. Un estoma es abocar, hacer un ano artificial y el paciente en vez de hacer las deposiciones por vía anal, la hace a través de un estoma. Generalmente se decide la decisión de operar o no operar, se decide de forma conjunta en el comité multidisciplinar y también un poco se decide qué vía de abordaje se va a hacer. Cuando digo vía de abordaje, pues a veces puede ser que sea la cirugía clásica, haciendo una raja, o bien por vía laparoscópica, o se decide si ese paciente es candidato a hacerlo por vía transanal, es decir, a través del ano, o por vía abdominal. En fin, todo eso se decide. Es verdad que después es el propio cirujano al último momento cuando toma la decisión final, pero se decide de una manera conjunta. Ha supuesto un esfuerzo para los cirujanos porque ha supuesto un reciclaje, una nueva forma de entender la cirugía. Es decir, estamos hablando que en los años 80, años 90 empieza a aparecer la laparoscopia y lo que antes hacíamos por vía una raja y tal, con un postoperatorio más complejo, más doloroso, una recuperación más lenta, de buena primera nos encontramos con que hacemos 4 incisiones pequeñísimas, por ahí trabajamos, extirpamos el tumor, después hacemos una incisión muy pequeña por donde sacamos el tumor y la recuperación del paciente es mucho más rápida. Entonces, hemos aumentado, la innovación tecnológica ha supuesto un bien para el paciente, un bien en cuanto que la agresión quirúrgica es menor, la recuperación es más rápida y el paciente tiene que estar ingresado menos tiempo en el hospital, con menos riesgo de hemorragia, menos riesgo de infección y con desde el punto de vista estético también tiene una repercusión porque minimiza las incisiones con las que tienes que trabajar. Bueno, primero lo que te da una calidad de imagen y un abordaje, es decir, cuando nosotros operamos lo que llama cirugía abierta, es decir, la cirugía clásica, pues tienes una visión. Cuando tú operas por laparoscopia, tienes como magnificado la imagen. Una lesión que mide 1 centímetro aparece como magnificada en toda una pantalla de televisión, ¿no? Entonces eso nos ha supuesto a nosotros una facilitación, o nos facilita la técnica y nos hace ser mejores y poder hacer cosas que antes no era posible quitar, ahora sí podemos quitarlas, ¿no? Entonces, donde tiene un mayor impacto, por ejemplo, para mí es en el cáncer de recto. Nos ha supuesto ver lesiones o hacer técnicas que antes eran imposibles de hacer, hoy en día las podemos hacer gracias a esa innovación tecnológica. Si ahora entrara un cirujano que se jubiló en los años 80 o los años 90, entrara en un quirófano del año 2026, se llevaría una sorpresa porque la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, en la que necesita un continuo formación, en un año te puedes quedar atrás, en el que gracias a Dios nosotros aquí en este hospital, gracias a la dirección, tenemos todo el aparataje que es necesario. Es decir, nosotros no tenemos un déficit de tecnología con respecto a los hospitales de la zona que nos rodea. De hecho, nosotros estamos operando en 3D, es decir, con unas gafas como cuando vamos al cine, vemos una película en un cine y después nosotros tenemos esa posibilidad. Es decir, la renovación, la innovación tecnológica la poseemos, la estamos utilizando y yo creo que está viniéndole muy bien efectivamente a los pacientes. Hay determinadas patologías que nosotros no tratamos aquí, porque se llegó al consenso de que había que aglutinar casos para hacernos mejor. Es decir, que lo que realmente hace un cirujano, le puede hacer mejor cirujano, es acumular, tener un volumen importante de pacientes. Nosotros aquí, afortunadamente, no sé cómo verlo, desde el punto de vista afortunado, es decir, que tenemos un volumen muy importante de pacientes con cáncer de colon. Eso nos hace ser buenos en este aspecto. Tenemos volumen, operamos todas las semanas pacientes cánceres de colon y eso nos hace ser buenos, ¿no? Porque para ser bueno tienes que operar, ¿no? Entonces, hay determinadas patologías que nosotros no hacemos aquí. La patología del hígado concretamente, los tumores de hígado, ni hacemos los tumores de esófago o los tumores de páncreas. ¿Por qué? Porque se derivan a los hospitales que tenemos cercanos. Pero hoy en día nosotros tenemos los medios, los conocimientos y la tecnología para poder operar cualquier paciente con un cáncer de colon o cualquier paciente con un cáncer de recto. Pues porque esto es como una revolución que ha habido en cuanto a la forma de enfocar al paciente. Hace 30 años, cuando yo era alumno interno en el Hospital Clínico Universitario ahí en Granada, el paciente cuando se le iba a operar se tenía una semana ingresado antes, se lo operaba, no se le dejaba levantarse y no se le dejaba comer por lo menos hasta el 5º o 6º día. Eso ha cambiado por completo. Nosotros ahora a los pacientes los citamos, los invitamos a hacer ejercicio, le damos una serie de recomendaciones previas a la cirugía, porque hemos visto que
un paciente bien nutrido, un paciente que esté fuerte, que haga ejercicio físico, va a evolucionar mejor que un paciente que esté postrado en su casa, no comiendo adecuadamente. Ya tratamos eso. Después, en el postoperatorio, para que os hagáis una idea, nosotros el paciente al día siguiente o en menos de 24 horas le estamos dando de beber, lo estamos levantando. Y eso ha conllevado que la estancia hospitalaria, que hace 30 años a lo mejor era de 10-15 días, hoy en día estamos consiguiendo que muchos pacientes se vayan en menos de una semana a su casa, con apenas lesiones visibles, porque son cicatrices muy pequeñitas, y con una sensación de no tener dolor, ¿no? Junto con el cáncer de mama, en el caso del servicio de cirugía, es una de las pilares de nuestro trabajo. Es decir, nuestros esfuerzos van enfocados a muchas patologías, ¿no? Pero hay dos patologías que son muy prevalentes y que requieren y consumen muchos recursos, no solamente en el servicio de cirugía, me refiero en el hospital en general, que son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Y efectivamente nos lleva mucho tiempo, requieren mucha deformación, mucho esfuerzo por parte de los profesionales que nos dedicamos a tratar este tipo de patologías. Y llegados a este punto, y una vez que hemos pasado por todos los pasos del camino, hemos de incidir una y mil veces más en la importancia de la prevención como mensaje final a este reportaje. El gran trabajo, la dedicación, el consumo de recursos desde el propio hospital van en consonancia al cariño con el que los profesionales dedican a nuestra atención. Es por ello que recae ya de nuestro lado el poner de nuestra parte desde el momento de la prevención, ya que ninguno estamos a salvo de poder caer en las redes de uno de los tumores con mayor impacto en la sociedad, como es el cáncer de colon. Así que recuerden que con tan solo una prueba fácil e indolora podemos adelantarnos mucho a su lucha en caso de tener que comenzar esta batalla. El cribado de cáncer de colon y los estudios endoscópicos que se hacen, para nosotros es de lo más satisfactorio que tenemos, porque es verdad que cuando los cribados son positivos y visualizamos lesiones benignas que extirpamos, pues la verdad es que ahí nosotros somos conscientes de que estamos previniendo y la verdad es que eso para nosotros es una satisfacción y se lo comunicamos hacia el paciente. Digo, mire usted, gracias a que se ha hecho el programa de cribado, usted estaba asintomático, le hemos detectado unas lesiones que son ahora mismo benignas, pero que si usted no hubiera hecho, pues esto hubiera sido con toda probabilidad un cáncer de colon, en más de un 90%. Entonces, pues para nosotros es ahora mismo posiblemente lo más satisfactorio que tenemos. La idea, lógicamente, es reducir al máximo el número de casos de cáncer de colon, reducir además cuando se diagnostica, pues que esta edificación o esta situación de presentación del cáncer sea lo más precoz posible. Lo primero, lógicamente, por el paciente, para que tenga una mejor esperanza de vida. Y por supuesto, pues eso va a derivar también en un ahorro de recursos. Si tú diagnosticas de una forma más precoz un cáncer, lógicamente pues va a tener que utilizar menos recursos, pero desde luego el objetivo básico es el paciente y lógicamente que haya más supervivientes. En el hospital de Motril tiene un hospital con garantías para ser tratado de un cáncer colorectal, que afortunadamente hay muchos pacientes que se curan cada vez más, porque cada vez, no solamente desde el punto de vista de lo que es la parte del tratamiento quirúrgico y todas las innovaciones tecnológicas que estamos haciendo uso de ellas, sino que también desde el punto de vista de la quimioterapia, de los tratamientos complementarios al quirúrgico, ha habido también una evolución muy grande y cada día tenemos más pacientes. Afortunadamente yo tengo cada vez más pacientes que les doy el alta, me explico, que sí, que los veo después por la calle y los puedo saludar después de muchísimos años, ¿no? Y esa persona el día de mañana fallecerá, pero no fallecerá por haber padecido un cáncer, fallecerá por la edad o por lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, que la gente se cura, y que aquí hay muy buenos profesionales que están haciendo muy bien su trabajo y que pueden venir aquí tranquilamente a ser intervenidos o a ser tratados de un cáncer colorectal. Todo el mundo, si incide o piensa, tiene algún conocido que le han operado un cáncer de colon, porque es un tumor extremadamente frecuente.
para mí efectivamente tiene un biofeedback positivo, es muy alentador y me hace... exacto, el hecho de yo ver que hay personas, que esto no es una cosa del cirujano, es una cosa en la que participan muchos más profesionales, ¿no? Y si no lo hace bien uno, esto es una cadena, ¿no? Hombre, pero la parte que a mí me toca efectivamente es muy gratificante, muy gratificante. El hecho de ver que operamos pacientes con cáncer colorectal y pasan los años, los ves por la calle y no tiene ningún problema, ¿no? Pues enhorabuena y a seguir trabajando, Pablo. Muchas gracias. Y nada más, amigos, hasta aquí nuestra gente en el día de hoy. Recuerden todo ese mensaje extenso que le hemos dado en el día de hoy. No en balde hemos querido dedicar todo un monográfico a nuestra gente dedicado precisamente al cáncer de colon. Recuerden que la prevención es importantísima y esa parte recae sobre ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.